Hola, bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos a todos. El tema de hoy, enigmas, barco fantasma de otra época. Pues sí, en esta vida pasada mía, yo era un hombre joven, de mediana edad, era en parte la cara parecida a la vida actual, pero en hombre era así alto, delgado, tenía el pelo castaño largo y barba y bigote castaños, y estaba en un barco en alta mar. Yo era el segundo al mando. El capitán del barco, en la vida actual es mi marido. Éramos muy amigos. Incluso puede que algo más, por lo menos por mi parte, pero era adoración, un amor enorme el que yo sentía por ese hombre, que de hecho en aquella vida se parece mucho a esta físicamente. El caso es que estábamos haciendo una travesía en alta mar, no tengo claro dónde estábamos, estoy casi segura que estábamos en el Atlántico, por lo menos en el Ecuador más arriba, quizá más al norte, pero el clima sí que era cálido. Y sí que estábamos haciendo una travesía de alta mar, llevábamos bastante tiempo a bordo, era un barco como del siglo XVIII, más o menos, aunque no sé con exactitud la época, pero era, no sé el tipo concreto de barco, pero era el típico barco de madera, era bastante, la envergadura era de bastantes metros, porque claro, hacíamos travesías largas, y de hecho a bordo habíamos bastantes hombres, mínimo unos 15 hombres habíamos a bordo. Y en ese momento de la visión era la mañana, media mañana, ya camino al mediodía. Era un día normal, sin incidentes, el mar estaba muy tranquilo. Y yo me acuerdo que me asomé, estaba en la cubierta del barco y me fui me apoyé en la barandilla de madera y estaba mirando el mar, muy tranquilo, todo en calma, el vigía arriba, todo en calma. Y de repente, cuando ya estábamos cerca del mediodía, un silencio espectral. Yo me quedo mirando al horizonte, estaba mirando por allí y fui al mismo punto donde estaba antes, en el barco, en la cubierta, miro a un punto concreto del horizonte y hay un barco enorme, más grande que el que hubiéramos visto jamás, bastante lejos todavía, pero sin duda era enorme. Claro, toda la tripulación lo vio y lo oímos, o sea, hacía ruido. Nosotros navegábamos con velas, era el viento el que nos impulsaba, no teníamos motor, evidentemente. Aquel barco hacía ruido y era enorme. Era un silencio espectral. Ya en un momento dado le pregunté al vigía para confirmar que no había visto nada en ningún momento y claro, efectivamente, era no ver nada y al instante siguiente estar ahí. Todos lo vimos. Claro, enseguida vino el capitán. Yo lo que sentí fue un muy mal presagio. Para mí era un presagio de muerte, sería porque éramos muy supersticiosos, pero yo sentí un presagio de que algo malo iba a pasar, aquello no era normal. Evidentemente, desde luego, no era normal. Y todos estábamos muy impactados. El barco se fue acercando a una velocidad desconocida para nosotros. De hecho, nosotros íbamos viajando a favor de las corrientes de viento que habían en ese momento. Claro, el mar estaba casi prácticamente en calma. Íbamos bastante despacio a comparación de aquel barco que venía casi en línea recta hacia nosotros a una velocidad que para nosotros era increíble. Se fue acercando, era cada vez más enorme. Llegó a pasar pues como unos 200, 300 metros de nuestro barco, puede que un poco más, pero no mucho más. O sea, pasó enfrente de nosotros. Era un transatlántico, un barco moderno de metal, enorme, gigantesco, tenía muchos pisos de ventanas, estaba pintado de negro, tenía chimeneas que echaban humo, tenía motores en funcionamiento, algo que en aquella época era totalmente desconocido. Claro, nosotros en las horas en las que el barco estuvo allí, nadie habló, nadie comió, nadie se movía, estábamos todos impactados, estábamos asustados.
Hay que decir también que aunque el barco pasó relativamente cerca de nosotros, no vimos a ningún ser humano, no vimos presencia de vida en el barco. Sin embargo, funcionaba y nos pasó. Y cuando llevaba una cierta distancia, que todavía lo veíamos perfectamente, ya estaba entrando la tarde, desapareció sin más. Aquello, claro, para mí aquello era una aparición, era un presagio de muerte directamente. Desapareció sin más. Lo veíamos y al instante siguiente ya no estaba ahí. Igual que apareció, desapareció. Hay que decir que efectivamente mi presagio de muerte desafortunadamente se cumplió. Cuando empezó a anochecer, empezó a levantarse un viento muy fuerte y casi de la nada surgió una tormenta tremenda. Estuvimos al final toda la noche en una tormenta increíblemente potente. Cuando amaneció estábamos desorientados, no sabíamos dónde estábamos. El capitán tuvo que elegir un rumbo, pero no sabíamos dónde estábamos. Pasaron los días, no conseguíamos encontrar ningún punto de referencia que nos indicara dónde estábamos y finalmente volvió a haber otra tormenta súper potente que nos hundió. El barco se hundió, algunos consiguieron aferrarse a objetos, pero bueno, yo fui el último a morir y vi como los pocos que quedaban en la superficie se iban ahogando y al final yo también morí. Todos morimos, nadie pudo dar parte de ese avistamiento que habíamos visto, de algo que en aquella época era imposible. ¿Ya? No os hubiera creído nadie, ¿eh? Es que aún si en una de las vidas que vi de otra persona, de las que hemos publicado, que es un barco fantasma también, ese barco lo vimos pero no desaparecía. Apareció de repente porque lo vimos, porque venía detrás de un saliente, pero no desapareció. Iba también sin gente y lo revisamos y no había gente. Pero claro que en vuestro caso, y además era un barco más o menos cercano a la época, posible de imaginar, pero es que en vuestro caso, si a quien le digas que había un barco de metal que echaba humo y que andaba solo, y solo, que no llevaba gente, vamos, pues no os si no os hubieseis ahogado y lo hubierais contado, os hubiesen ahorcado por locos o os hubiesen encerrado. Claro, nuestro barco era un barco de velas. Eso es increíble. Sí, para aquella época inconcebible. Nosotros... Pero es curioso que apareciera y desapareciera. Sí, o sea, es que estábamos en alta mar, no había ningún obstáculo a la vista, o sea, millas y millas náuticas, todo, hasta donde se perdió el horizonte estaba a la vista. Y el misterio de la gente, que es la segunda vez que vemos un barco sin gente. Sí. Efectivamente, era un barco tan enorme, había muchísimas habitaciones, muchísimos camarotes, aunque no estuviera lleno de pasajeros, lo que es la tripulación, tampoco, nada. Una cosa sin duda extraña. Sí. Algún día entenderemos por qué pasa esto y habrá que investigarlo, pero desde luego es muy chocante. Pues sí. Pues nada, y esperamos que con el tiempo logremos averiguar por dónde va la gente de los barcos. Pues sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos, hasta la próxima.